Voy a empezar. Buenos días a todos. Mi nombre es Rosa María Gallego, trabajo en la Universidad de Alcalá y junto... ¿Lo acerco un poquito más? A ver. Y junto con mi compañera Ainara, que hoy está entre el público, hemos preparado esta parte del seminario, esta presentación, que va sobre el plan de gestión de datos. ¿Bien así de sonido? Vale, de acuerdo. Bueno, este es el índice. Vamos a ir a verlo poco a poco. Nuestra parte es la parte teórica, por así decirlo, y luego se complementa al final con ya ver la aplicación práctica del plan de la herramienta, del plan de gestión de datos, de cómo se hace, que lo harán unos compañeros de Madroño. Bueno, ¿qué es esto del plan de gestión de datos y de dónde sale? Bueno, el plan de gestión de datos sale del Horizonte 2020. Horizonte 2020 es el actual programa de investigación de la Unión Europea. Es el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea para el periodo del 2014 al 2020. Este programa marco de investigación tiene una serie de objetivos básicos que se podrían resumir en estos tres. Por un lado, crear una ciencia excelente en Europa mediante un mayor apoyo económico tanto a los proyectos de investigación como una dotación a los investigadores para su formación y movilidad a nivel de Europa. Por otro lado, desarrollar tecnologías y sus aplicaciones que mejoren la competitividad en Europa y que supongan que se pueda poner a la cabeza del liderazgo industrial en el mundo. Y, por otro lado, y en un tercer lugar, investigar sobre todo en aquellas cuestiones, en aquellos problemas que más le interesan o más les afectan a los ciudadanos, como pueden ser pues, la salud, la alimentación, el medio ambiente, etcétera. No vamos a entrar mucho más en detalles en lo que es Horizonte 2020, únicamente decir bueno, que se dedican no 80.000, pero casi 80.000 millones de euros a la financiación de la investigación durante este periodo, durante estos 7 años, que se simplifica mucho, se intenta simplificar mucho la burocracia y los trámites administrativos que tienen que seguir las empresas para solicitar subvenciones, las empresas, instituciones, etcétera, quien solicite una subvención a cargo de un proyecto de investigación. Cualquier empresa, institución, universidad, entidad jurídica a nivel europeo puede solicitar una ayuda, una subvención de la Unión Europea. Y en este sentido lo que se intenta es hacer hincapié dentro de este programa que sean las pequeñas y medianas empresas, las pymes, se intenta animarlas más a que se pidan ayudas de subvención para llevar a cabo proyectos. Bien, pues dentro del Horizonte 2020, cuando una empresa, institución, universidad, vuelvo a repetir, cualquier entidad jurídica a nivel europeo quiere hacer un proyecto de investigación, llevarlo adelante y solicita una ayuda económica, pues en los acuerdos de subvención se especifican ya dos aspectos muy importantes. Por un lado, los resultados de esos proyectos de investigación, resultados en forma de publicaciones científicas en general, bien sean artículos de revista, capítulos de libro, actas de congresos, etcétera, ya se deben poner en abierto. O sea, aquí ya no hay medias tintas, las publicaciones científicas resultantes de proyectos de investigación ya hay que publicarlas en abierto, en un repositorio o de la manera que sea. Pero, además, se insta, se anima a los investigadores a que los datos de investigación que ayudan a validar los resultados de estas publicaciones se publiquen también en abierto. No hay, por tanto, en este sentido, respecto a los datos, una obligación todavía, pero sí se anima a que se publiquen en abierto. Por otro lado, en estos acuerdos de subvención se habla de los datos de investigación que se publican en abierto y la Unión Europea pone en marcha un
programa piloto, un piloto de datos de investigación en abierto denominado, bueno, ponemos el nombre en inglés porque se conoce por sus siglas, ORD Pilot, en el que anima a los investigadores a que participen en este proyecto piloto, y aquellos proyectos que sí participan en el proyecto piloto sí que están obligados a poner los datos de investigación en abierto. O sea que tenemos, digamos, dos vías de acceso abierto. Por un lado, el de las publicaciones científicas, que sí o sí ya tienen que publicarlas en abierto, aquellos proyectos que reciban subvenciones de la Unión Europea, y por otro lado, los datos de investigación, que se pone en marcha este proyecto piloto, esta prueba piloto, y aquellos proyectos que de manera voluntaria quieren participar en este piloto de datos sí que tendrán que poner los datos en abiertos. Y los datos en abierto, aquellos datos que validan los resultados del proyecto, no todos los datos en bruto que han utilizado a lo largo del proyecto, sino aquellos únicamente que validan los resultados del mismo. Los acuerdos de subvención, bueno, es el del Horizonte 2020 General MGA, que responde a las siglas de Model Grant Agreement, y luego el viernes pasado, el 25 de noviembre, hubo una pequeña ampliación a este acuerdo de subvención general, que es el segundo que viene, el Annotated Model Grant Agreement, y con esto os quiero decir que se están dando pasos acelerados en la puesta en marcha de todos estos proyectos. Cada día no, pero hay modificaciones muy frecuentemente y se avanza a pasos acelerados a que los datos de investigación, al final también, al igual que las publicaciones científicas, se pongan en abierto. Por lo tanto, estamos ya inmersos en este piloto de datos de investigación. Hemos puesto aquí la diapositiva que recoge el documento donde se pone en marcha este piloto, que se hace efectivo el 1 de enero del año 2014 y, como veis, bueno, pues ya se hace mención a él en diciembre del 2013. Es una manera, por parte de la Unión Europea en este caso, de constatar o de poner en evidencia que los datos de investigación son tan importantes como las publicaciones científicas. Por otro lado, esta puesta en marcha de la Unión Europea, esta iniciativa, no es una iniciativa aislada, como también ya han comentado mis compañeros anteriores. Esto entra dentro de una iniciativa internacional que está poniendo en marcha y en evidencia la importancia de los datos de investigación. Y en este sentido hemos puesto también esta diapositiva donde vemos ya que algunos editores instan a que a la vez que se publica en abierto una publicación, se ponga también esos datos, los datos que se han utilizado para esos resultados, que se pongan también en abierto a través de diferentes repositorios. Por ejemplo, las revistas Nature es una de ellas, las que ya está empezando a obligar. Bueno, por lo tanto, el proyecto piloto de datos de investigación en abierto tiene como objetivo mejorar y maximizar el acceso y la reutilización de los datos de investigación generados por los proyectos. Hasta hoy, hasta fecha de hoy, hasta el 1 de enero del año que viene, del 2017, solo determinados proyectos que cubrieran alguna de estas áreas que veis indicadas aquí podían participar en este proyecto piloto. O sea, no estaba abierto a todas las áreas de conocimiento. Sin embargo, ya os digo que los cambios son continuos en este aspecto. A partir del 1 de enero del 2017, este proyecto piloto está abierto a todas las áreas. Y la norma por defecto terminará siendo el acceso abierto también a los datos de investigación. La participación en este proyecto piloto no significa que todos los datos de investigación que se utilizan en los proyectos puedan estar en abierto. Puede haber motivos, y ya lo ha comentado Nacho, puede haber motivos por los cuales algunos datos no puedan estar en abierto. Estos
Algunos de estos motivos son que los resultados, por ejemplo, puedan ser explotados comercial o industrialmente, problemas de confidencialidad con relación a temas de seguridad, por ejemplo, los temas de seguridad nacional o de las empresas, etcétera, incompatibilidad con datos personales, temas de confidencialidad de datos personales, por ejemplo, se me ocurre decir expedientes de personas clínicos, por ejemplo, o informes que atenten contra la seguridad de las personas o los derechos públicos, etcétera. Incompatibilidad con el objetivo principal del proyecto, que algunos datos no puedan ponerse en abierto porque si no, no sería posible llegar a la realización de ese proyecto, que el proyecto no genere o no contenga datos de investigación. Esto puede resultar un poco extraño, pero a lo mejor pues, proyectos relacionados con las áreas de humanidades, de arte, etcétera. Realmente proyectos que no evalúen datos, o otras razones legítimas que así se justifiquen. Si hay otras razones, las que sea, siempre deben ser expuestas y decir por qué motivos algunos datos no se ponen en abierto. La participación, En este sentido, y lo encontraremos muchas veces si leéis más información sobre este tema, en este sentido el enfoque de la Unión Europea con relación a la apertura de los datos es esta. Lo ponemos en inglés porque también se menciona la mayoría de las veces en inglés, pero es que los datos tienen que ser lo más abiertos posibles, pero tan restringidos como sea necesario. El investigador, a la hora de gestionar sus datos, de hacer que sus datos se entiendan, tiene que intentar, de esto ya ha hablado Teresa, que los datos se adopta el término FAIR. El término, el FAIR responde a una serie de términos en ingleses, a las iniciales que ahora veremos. Los datos tienen que ser, para que sean realmente abiertos y reutilizables, tienen que ser localizables. Para ello hay que asignarles un identificador único y permanente, puede ser, por ejemplo, el DOI. Hay que describirlos con metadatos enriquecidos que permitan que se puedan encontrar de una manera rápida y registrarlos e indexarlos en recursos de búsqueda. Los datos tienen que ser accesibles a través de protocolos normalizados y preferiblemente abiertos y con las licencias que el investigador considere oportuno ponerles, incluso con posibilidades de embargo. Ya hemos dicho que no todos los datos tienen por qué estar en abierto. Interoperables, que se puedan intercambiar entre los investigadores. Para ello es necesario que utilicen un lenguaje de aplicación lo más abierta posible, lo más utilizado posible, con vocabularios estándar y que incluya referencias cualificadas, referencias amplias y completas. Y reutilizables. El acceso abierto, el objetivo del acceso abierto es que a los datos, a las publicaciones pueda llegar todo el mundo, pero además con la finalidad de que se puedan reutilizar. Entonces, para que sean reutilizables, pues deben ser datos precisos y relevantes, con las licencias de uso claras e indicando una procedencia de los datos lo mejor posible. Que los datos sean FAIR. Todas estas cualidades son tan importantes y se pone tanta incidencia en ellos que la propia Unión Europea, la Comisión Europea, ha hecho un informe, aquí está, hemos puesto la cubierta, un informe dedicado exclusivamente a este tema. Pues bien, el Horizonte 2020, en el que estamos inmersos, obliga a que todos los proyectos de investigación que participan en el proyecto piloto de datos en abierto publiquen un plan de gestión de datos, que normalmente se ve referenciado con las siglas PGD. El plan de gestión de datos es un documento que describe todo el ciclo de vida de los datos de investigación desde que se recopilan
la gestión que se hace con ellos a lo largo de todo el proyecto hasta su finalización e incluso después. Este incluso después pues, se refiere a que hay que determinar cómo se va a poder acceder a los datos una vez que se haya terminado el proyecto, las licencias, los embargos, etcétera. Es un documento de extensión más o menos variable que registra todas las decisiones tomadas con relación a los datos. Como digo, es obligatorio a los proyectos participantes en el piloto de datos de investigación, es un requisito de la Unión Europea. Los proyectos que participan en el proyecto piloto deberán presentar una primera versión de este plan de gestión de datos durante los 6 primeros meses. Se estima que a lo largo del proyecto de vida, a lo largo de toda la vida de un proyecto, ya sabéis que los proyectos de investigación pueden tener una duración variable, van a ser necesarios al menos presentar 3 planes de gestión de datos. El primero es este al que obliga la Unión Europea durante los 6 primeros meses, uno más o menos a mitad del proyecto y otro al final. El plan de gestión de datos es un documento vivo, no es un documento que se haga la primera versión y ya esté cerrado. Debe evolucionar en la medida en que el proyecto evolucione y debe ir reflejando los cambios significativos que haya. Los cambios significativos no significa que a cada pequeño cambio que pueda haber en el proyecto haya que hacer un nuevo plan de gestión de datos, pero si esos cambios son significativos, debe haber una nueva redacción del plan de gestión de datos. Por supuesto, lo tiene que hacer el investigador o investigadores del proyecto, aunque lo más probable es que nos pidan ayuda a los bibliotecarios al principio para que ayudemos a hacerlo. El plan de gestión de datos, decía antes que el acceso abierto a los datos de investigación, nosotros estamos ahora recogiendo las directrices de la Unión Europea, pero decía antes que no es una iniciativa aislada, que ya los editores de las revistas ya están también poniendo en marcha esto en sus propias publicaciones. Pues lo mismo pasa con el plan de gestión de datos. Aunque a los investigadores que reciben subvenciones por parte de la Unión Europea hay una obligación clara de hacerlo, hay otras instituciones de financiación, entidades de financiación privadas y sobre todo a nivel europeo que ya están obligando a los proyectos aquellos a los que subvencionas a los que se haga un plan de gestión de datos. O sea que tampoco es una iniciativa aislada que se le haya ocurrido de motu propio a la Comisión Europea. Los planes de gestión de datos, como os decía, no son todos iguales. La mayor o menor extensión del plan, la mayor o menor explicación, especificidad de los datos que se den, dependerá del tipo de proyecto. Habrá proyectos que necesiten una mayor explicación de los datos, mayor detalle, mientras que otros, pues a lo mejor, con 2 folios, pues ya han hecho el plan de gestión de datos, porque utilice pocos datos o porque no utilice o porque los datos sean mucho más fáciles de explicar. Pero al menos unos requisitos básicos que debe tener todo plan de gestión de datos, sea de mayor o menor extensión, son los siguientes. La referencia y el nombre del conjunto de datos, por supuesto, hay que identificar el conjunto de datos de una manera clara. Me repito también a lo que ha dicho Nacho en la presentación anterior. Una descripción general y básica del conjunto de datos, qué datos han sido recopilados, cuál es el origen de esos datos, la naturaleza, el volumen, etcétera. Normas y metadatos que se van a emplear para la descripción de los datos, esenciales para luego la recuperación, cómo se van a poder compartir esos datos. Es el investigador, el proyecto, el que pone las normas, la política de qué datos y cómo se van a poder compartir. Entonces, esto lo tiene que determinar bien claro desde el primer momento, periodos de embargo, si va a haber, etcétera, licencias, etcétera. El archivo y la preservación de los datos, tanto a corto plazo, durante el tiempo en que se ejecuta el proyecto, como a largo plazo, en repositorios o no, ya se verá,
y todas las normas de acceso y los requisitos legales que llevan implícitos los datos. Estos son las normas, los datos básicos que tienen que incluir un plan de gestión de datos, pero por extensión todos los aspectos que debería contemplar un plan de gestión de datos pues son los siguientes. Con respecto a los datos, pues la descripción de los mismos, formato, tipo, volumen. El formato, pues lo que decía, el formato de los archivos, pues que es esencial, utilizar formatos abiertos en la medida de lo posible para que los datos sean recuperables en el futuro. El volumen, importante para el tema de dónde se va a almacenar. Cómo se han capturado los datos, toda la documentación que lleva implícita la recogida de los datos, los metadatos, la descripción de los mismos, todos los aspectos éticos, propiedad intelectual, licencia, seguridad que conllevan los datos, el identificador del proyecto, por supuesto, la descripción del mismo, las políticas relacionadas. Esto se refiere a que, por ejemplo, un investigador de una universidad, si decide que va a publicar en abierto los datos en el repositorio institucional, en el de su universidad, pues si hay políticas en esa universidad relacionadas con la protección de los datos, con la gestión de los mismos, etcétera. O, por ejemplo, un proyecto que esté subvencionado por una entidad privada, si resulta que esa entidad, mientras se está llevando a cabo el proyecto, hace un cambio importante en la política de la misma que afecta al proyecto, pues también tendrá que quedar reflejado aquí. Todo el tema de cómo se van a compartir los datos, cómo los usuarios van a poder en el futuro acceder a ellos, cómo se van a poder compartir, periodos de embargo, las restricciones para compartir, lo que decíamos antes, que no todos los datos tienen por qué ponerse en abierto, y las responsabilidades y recursos. Responsabilidades, pues los nombres de los investigadores, de los patrocinadores, si los hay, y los recursos de todo tipo que se necesitan para llevar a cabo el proyecto adelante. Recursos de software, de hardware, personal, recursos económicos. Esto también es una justificación que el investigador tiene que hacer a la Unión Europea para pedir una subvención económica. Pero ya digo que los planes de gestión de datos, ya hay planes de gestión de datos, podréis consultarlos en abierto y veréis que varían mucho, desde algunos muy simples hasta otros pues muy desarrollados. ¿Cuáles son las ventajas de un plan de gestión de datos? Pues que permiten la validación de los resultados de investigación, que asegura que los datos sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables, es decir, que los datos sean FAIR. Mejoran, por supuesto, el perfil del investigador, su visibilidad e impacto, aumenta su prestigio y el prestigio de la investigación, mejora la protección de los datos, minimiza el riesgo de pérdida de los mismos, asegura que estos datos de investigación sean precisos, completos y auténticos, permite compartir los resultados de la investigación en el futuro, aumentando, por lo tanto, el nivel de colaboración. Si se aumenta el nivel de colaboración, se reduce el tiempo para llevar a cabo investigaciones, se ahorra tiempo, un investigador puede ver si se está publicando algo o si se está llevando a cabo determinados proyectos que él quiera investigar y ya puede reutilizar esos datos, etcétera. Mejora la gestión de riesgos y garantiza la conservación y preservación de los datos de investigación. ¿Dónde depositar los datos? El investigador o los investigadores que lleven a cabo un proyecto deberían tener claro desde el primer momento dónde van a depositar los datos de investigación. Lo lógico sería animarles a que lo depositaran en nuestros repositorios, en los repositorios de las universidades. Para eso estamos trabajando en ello, pero realmente no hay una obligación, no tiene por qué ser en nuestros repositorios, no hay una obligación a que elijan nuestro repositorio. Lo que sí hay que hacerles ver o hacerles llegar a entender que, ya lo decían también antes en la presentación, que
donde publiquen los datos, donde publiquen el proyecto, sea un sitio de confianza, un sitio que no sea una página web personal, que no sea el disco duro de un ordenador, porque todo eso conlleva la posibilidad y el riesgo de pérdida de ese proyecto de investigación. Y qué mejor que un repositorio que los nuestros, que están además avalados por una institución para depositar los datos. Pero no hay una obligación, la Unión Europea hoy por hoy no marca una obligación de que los datos sean depositados en tal o cual repositorio, ni institucionales, ni temáticos, nada. Aquí, bueno, una lista de repositorios de datos donde puede elegir. Y en este sentido decir que depositar los datos en un sitio fiable, en un sitio de seguridad, va a significar, como nuestros repositorios, va a significar que estén los datos archivados, que el que los datos estén archivados y bien archivados va a posibilitar que se encuentren, el que se encuentren van a posibilitar, hacen que esos datos sean accesibles permitirá que los datos sean comprensibles y comprensibles va a permitir, que es el objetivo final de todo esto, que los datos puedan ser utilizables por otras personas, por otros investigadores y por la sociedad en general. Nuestra parte de la presentación termina ya con páginas de la propia página web de Madroño, entonces voy a dejar la presentación y me voy. Aquí. Me voy a la... No se me abre más. Bueno, me voy a la propia página de Investigan, a la propia página web de Madroño. Toda la información que estaba en Pagoda, en la página anterior, se ha volcado aquí, en la nueva página de Investigan. Ya digo que nuestra presentación termina con con pantallazos de estas páginas. Bueno, toda la información de Pagoda, del plan de gestión de datos de Madroño, está aquí. Entonces, veremos en esta primera pestaña, pues información general sobre el plan. No voy a entrar en detalle. Aquí instrucciones sobre cómo crear el plan de gestión de datos. La herramienta práctica, que es la que ahora os van a explicar mis compañeros, PGD Online, que es la herramienta que Madroño ha adoptado para crear un plan de gestión de datos. Tampoco hay una obligación a que los investigadores utilicen esta porque sí. No se les dice en ningún momento que tienen que venir a esta herramienta, pero bueno, está para eso y para animarles a que utilicen esta. Una página de preguntas, de las preguntas más frecuentes sobre todo esto, sobre Pagoda, Horizonte 2020, etcétera. Los documentos que hemos utilizado pues, para toda la presentación, pues si queréis ampliar información. Y el asesoramiento, donde hemos puesto aquellas direcciones de cada universidad, las que nos habéis indicado, para que los investigadores, cuando tengan problemas, acudan a nosotros e intentaremos ayudarles en la medida de lo posible. Y ahora mis compañeros van a seguir. Buenos días, somos Juan Corrales y Fernando González del Consorcio Madroño. Hemos desarrollado la herramienta PGD Online y bueno, comentaros que lleva 18 meses en funcionamiento. Tenemos 269 usuarios y 279 planes de gestión de empleados. El software está basado en DMP Online, desarrollado por el DCC. Es software libre,
basado en MySQL Ruby on Rails. La licencia con la que está liberado es la GPL y está adaptado a las necesidades de Horizonte 2020. Pues directamente nos vamos a poner más transparencias y pasamos a realizar un plan de gestión de datos. PGD Online está embebido ahora en el portal de investigación del Consorcio Madroño junto con eCiencia y el repositorio de datos de Ciencia Datos. En la pestaña de Pagoda tenemos acceso a la aplicación de PGD Online, en la cual tenemos la opción de registrarnos en la pantalla principal, tenemos un vídeo tutorial y la opción de conectarnos. El registro es muy sencillo, usuario, dirección de correo electrónico, clave, y se nos envía un correo de confirmación. Ese correo llegan las instrucciones para confirmar el registro y ya tenemos el usuario activado. Vamos directamente a conectarnos. Bueno, en la portada de la aplicación tenemos nuestros planes ya creados. Nuestra cuenta, arriba a la derecha, tenemos nuestros datos del perfil. Entra, por favor. Donde tenemos correo electrónico, nombre, apellidos, identificador de ORCID, si lo tenemos, y la posibilidad de cambiar la clave. Y directamente vamos a pasar a crear un plan. Como ha explicado Rosa, sí, un segundo. No, sí, vete abriéndolo. Hay tres planes de gestión de datos. En Dataverse. Manual. No, ¿dónde está? No, ¿vete atrás? No, me equivoco. Atrás. No. ¿Presentaciones? ¿Presentaciones? No, es un documento Word, no sé dónde está. Bueno, nada, lo hacemos en tiempo real. Ahí, no, en el... Ahí, bien. Tenemos los tres planes de gestión de datos, que el inicial, que se entrega dentro de los 6 primeros meses del proyecto, la revisión intermedia y la revisión final. La revisión intermedia y la revisión final hacen referencia a una vez que ha finalizado la investigación. La revisión inicial es durante la investigación. Bien, en primer lugar, en la primera pestaña en detalles, pues hay que poner unos datos básicos del proyecto: nombre del proyecto, identidad del proyecto, el número de la subvención, si la tiene, el investigador principal, el identificador del investigador principal, pues por ejemplo ORCID, y datos de contacto del proyecto. Y en descripción, aquí tenemos la ventana de ayuda donde nos dice la naturaleza del proyecto, qué temas de investigación está tratando y cuál es el propósito con el que se van a recoger esos datos. Sí, tened en cuenta que si a lo mejor os ha parecido muy engorroso, todo lo que hay que tener en cuenta para crear un plan de gestión de datos, en el caso del Horizonte 2020, con esta herramienta o con otras similares, es una tarea relativamente sencilla, porque te va guiando paso a paso y te va diciendo todo lo que necesitas para crear ese plan de gestión de datos. El PGD Online facilita muchísimo crear los planes de gestión de datos y seguir toda la vida del plan de gestión de datos. Muy bien, que ya está hecho. El plan de gestión de datos inicial tiene cinco cuestiones a las cuales responder. La primera es si quieres abrir el otro, que estaba relleno, pero vamos. El nombre y la referencia del dataset para tener un identificador del proyecto. En la segunda pregunta que hay que responder en el plan de gestión de datos inicial es la descripción del dataset. Y aquí tenemos que hacer hincapié
en si los datos serán generados o serán recolectados, la naturaleza, la escala, a quién le pueden ser útil estos datos, si van a respaldar una publicación científica o no, y si existen datos similares y cómo se pueden integrar y reutilizar. Es importante tener en cuenta que cada pregunta hay que dar al botón de guardar, porque si no, no guarda todas las respuestas a la vez. Hay que guardar cada respuesta individual. La tercera pregunta, estándares y metadatos. Pues aquí hace referencia a los estándares y metadatos de la disciplina. Y si no hay en su disciplina, pues se puede hacer un boceto de los metadatos que serán creados y cómo se crearán. La cuarta pregunta que hay que responder es compartir datos. Bien, aquí necesitamos dejar bien claro cuál es el procedimiento de acceso, si va a haber periodos de embargo, si van a ser datos públicos o van a estar restringidos a un grupo, que esto lo veremos esta tarde en el repositorio de datos de ciencia de datos. Y, por último, hay que dejar bien claro, si se sabe ya, el repositorio de datos, donde se va a almacenar los datos. Y la naturaleza de si es un repositorio de datos institucional o temático. Y, por último, si no se puede compartir el dataset, como ha explicado antes Rosa, pues hay que indicar la razón por la cual no se puede hacer. La quinta pregunta que hay que contestar en el plan de datos el plan de gestión de datos inicial es archivo y la preservación, incluyendo el almacenamiento y las copias de seguridad. Y aquí hay que describir el procedimiento para la preservación a largo plazo, el tiempo de la preservación de los datos, el volumen final aproximado de los datos y los costes asociados a estos procesos y cómo se cubrirán estos costes. Una vez que hemos finalizado el proyecto, hay dos versiones más del plan de gestión de datos. La revisión intermedia y la revisión final. Una revisión intermedia que nos va a decir que está orientado a cómo se van a gestionar los datos una vez finalizada la investigación. Bien, pues volvemos a tener 5 preguntas en el cual la primera es si los datos van a ser fácilmente localizables. Cómo un posible usuario potencial puede localizar esos datos. Entonces, para esto, el dataset tiene que tener metadatos que facilite que esté localizable el dataset y su reutilización. La segunda pregunta es accesibilidad, es decir, con qué licencia de uso se va a liberar el dataset, si tiene periodos de embargo, si tiene explotación comercial, etc. La tercera pregunta es si estos datos de investigación son medibles y comprensibles. Es decir, los metadatos y la documentación asociada a los datos, si son útiles para su correcta interpretación ahora y en el futuro. La cuarta pregunta que hay que contestar es si los datos son reutilizables. ¿Vale? Los datasets son almacenados de forma segura en repositorios certificados para preservación, si se almacena junto con metadatos, software y documentación, y si son datos útiles para el público no iniciado. Y por último, la última cuestión que hay que contestar en la revisión intermedia y en la revisión final es si los datos generados son interoperables, es decir, qué estándares de anotación de datos se utilizan y si el software que se utiliza y si se utiliza software para el intercambio de los datasets. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente llevamos toda la mañana hablando de Fair Data. Aquí tenéis si los datos son fácilmente localizables, la F. Si los datos
son fácilmente accesibles, la A. Si los datos son interoperables, la I. Y si los datos son reutilizables, la R. Ya está. Bueno, por último, comentar que los planes de gestión de datos se pueden compartir con otros investigadores en la pestaña de compartir. Podemos añadir un correo electrónico y el permiso si puede editar o solo lectura. Y una vez que está hecho editado el plan de gestión de datos, aquí tenemos los permisos, ¿ven? Y una vez que está editado el plan de gestión de datos, lo podemos exportar. Podemos exportar el plan de gestión de datos en formato texto, en formato PDF o en formato web y con datos de administración o sin datos de administración. Vemos, por ejemplo, el primero, visualizar como página web, y ahí aparecerá nuestro plan de gestión de datos, que es el entregable a la Comisión Europea. Comentar que se pueden exportar los tres planes de gestión de datos que pide la Comisión Europea, tanto el plan de gestión de datos inicial como la revisión intermedia, como la revisión final. Y también comentar que, aunque se puede exportar, una pregunta que nos hicieron en otras presentaciones es que esto tiene una limitación, que es que con el PGD Online solamente se puede... vamos, que hay que hacer un plan de gestión de datos para cada dataset y hay que volver a rellenar los datos para cada dataset, hay que volver a rellenar todos los datos. Por eso una de las opciones que da en la exportación es exportarlo como texto puro, que esto lo podéis utilizar después se puede utilizar después, lo puede utilizar el investigador para cortar y pegar y rellenar, ir cambiando solamente los datos del dataset en concreto, porque la mayoría de las respuestas son comunes a todos los datasets de la investigación probablemente. Muy bien. Por último, vuelve a PGD Online. Simplemente comentar que tenemos una opción de ayuda y que en la pantalla principal tenemos un video tutorial de cómo se utiliza el PGD Online. Y bueno, volvemos a la presentación. Vuelve a la presentación y planes de futuro. Tienes que dar a F5 y volver hasta el final. Eso es. Bien. Estamos en colaboración con el DCC para la internacionalización del PGD Online y iremos actualizando nuevas futuras versiones. En el futuro adaptaremos directrices de otros organismos financiadores, por ejemplo la Comunidad de Madrid. Y bueno, también, aparte de la traducción, también colaboramos en el desarrollo de la aplicación, corrigiendo algunos pequeños bugs y colaborando en lo que podemos. Y nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Tengo una pregunta. ¿No se vincula? Espera. Dale el micrófono. ¿El plan de gestión de datos no se vincula de ninguna manera luego con los datasets? ¿No puedo consultar de uno a otro? Sí, esto es una de las cosas que ha contado Nacho, que nosotros no lo habíamos pensado, pero sí que es conveniente, o sería conveniente, que uno de los propios datos de un dataset fuera el propio plan de gestión de datos. Es decir, que al almacenar un dataset en un repositorio de datos, se almacenará también el plan de gestión de datos con el dataset. La verdad es que esto solamente se había ocurrido a la Politécnica, pero yo creo que es una idea bastante buena y que sería una buena práctica.